Padre, queremos darte muchas gracias esta noche porque nos permites reunirnos. Sabemos que tú tienes propósitos para cada uno de nosotros y que, Señor, has escogido a cada uno para ser portadores de tu verdad. Una vez que nos salvaste, nos convertiste en voceros del amor tuyo. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Mire, han escuchado, y yo lo he dicho en otros tiempos, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, de felicidad, de amor y de alegría. Ese es el mensaje que vende ahora, ¿verdad? Es un buen mensaje. Y acércate a Dios, y entonces vas a ver cómo Dios va a empezar a bendecir y a suplir y todas estas cosas. Pero cuando pensamos en el plan maravilloso de Dios para tu vida, debemos de ser muy reflexivos y debemos saber de qué estamos hablando realmente. Cuando yo me pongo a analizar la Escritura y principalmente veo a la iglesia de los primeros tiempos, digo, bueno, ellos no recibieron el mensaje del plan maravilloso de Dios para tu vida. Más bien recibieron un encargo o un trabajo que en lugar de traerles felicidad, alegría y gozo, les trajo persecución, dolor, muerte, angustia. Y luego cuando leo a Jesús que dice, yo no vine a traer paz, sino a traer disensión, el padre contra el hijo contra el padre y así. Y entonces dices, ay, entonces ¿dónde está el plan maravilloso de Dios para tu vida? La verdad es que hemos ido desfasando el mensaje de Dios. ¿Sí quiere Dios que vivas en paz? Claro que sí. Pero también quiere que entendamos todos nosotros qué es realmente el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Y tenemos que ser muy claros en esto. Vimos la semana pasada acerca del pecado, ¿verdad? Cuando hablamos del pecado y que Adán cometió el error de no tomar su responsabilidad, de no cuidar de su esposa, y los dos comieron de aquel fruto que el Señor les había dicho que no comieran, entonces vino una situación caótica primero a la mente de ellos, al corazón, al espíritu, y terminaron siendo expulsados del paraíso. El Señor no les permitió volver a entrar al paraíso, y entonces lo que siguió fue pues una vida donde hay aciertos, donde hay errores, donde hay un asesinato con Caín, mata a su hermano Abel. Vemos que la familia se divide, los hijos, Caín camina por un lado y luego Set tiene otra descendencia, y cuando revisamos la descendencia de Caín vamos a ver que siguen por la maldad, y revisamos la descendencia de Set y vamos a llegar hasta Noé. Entonces vemos a una familia justa y a una familia que sigue en los caminos malos, ¿no? De hecho, siguiendo la familia de Caín, vamos a encontrar al primer hombre que vive con dos mujeres, y vamos a empezar a ver todas estas distorsiones. Ok, el hombre empieza a ser malo y empieza a sufrir el dolor de su maldad, pero el hombre que trata de hacer las cosas bien y de manera justa sufre el terror de los malos. Entonces, el mensaje es que la humanidad no va a vivir en paz todo el tiempo. Va a tener sus ratitos, pero no va a vivir en paz todo el tiempo, porque durante todo el tiempo va a ser o angustiado, o maltratado, o va a venir prueba, aun cuando yo pueda tener un comportamiento correcto, ¿sí? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo con problemas. Tal vez yo esté haciendo las cosas bien y mi esposo no, mi esposa no. Y es por eso que la responsabilidad en cuanto a la salvación es
personal. Tiene que ver con uno mismo, ¿sí? Y entonces vimos que el Señor puso remedio a que el hombre pudiese vivir en la tierra y reproducirse y llenarla y sojuzgarla, que no cambió este plan. El plan de Dios cuando creó a Adán y a Eva les dijo llenar la tierra y sojuzgarla, y cuando salieron expulsados del paraíso siguió el mismo plan, pero ahora con mucha dificultad. Ahora ellos tenían que presentar una justificación por su pecado, y Dios les indica que el sacrificio es una manera de presentar una justificación por su pecado. En lo personal pienso que el dolor de matar un animal después de que no se mataba ningún animal era el pensar que murió un justo por el injusto. Un animalito que no tiene nada que ver con nosotros, que muere para el perdón de nuestros pecados. Tenía que haber conciencia, pero después el hombre pierde esta conciencia, y Dios sabía que iba a perder esta conciencia de saber que un justo muere por el injusto, y entonces pone la ley para que vean la gracia de Dios, y la ley la ignoran después. Dice en Isaías, dice, ya me tienen harto con sus holocaustos, con sus fiestas. Dice, vengan a mí y estemos a cuenta, ya yo quiero arreglar este asunto con ustedes, ¿no? Pero es la antesala al silencio de Dios por unos siglos, y entonces llega Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llega y no ofrece una vida en paz tampoco. Él mismo sufre el dolor del pecado del mundo. Él mismo es abucheado, él mismo es rechazado, abandonado por sus compañeros, y al último crucificado. Él no vivió el plan maravilloso de Dios para su vida en la tierra. El plan maravilloso de Dios para la vida en la tierra de Jesús era que iba a morir de una manera vergonzosa. Entonces vamos a tratar de borrar el chip de nuestra mente del plan maravilloso de Dios para tu vida. Yo le diría el plan maravilloso de Dios para la eternidad, porque ahí es donde está lo maravilloso, en la eternidad. Pero nosotros queremos vivir como ese programa de televisión, aquí y ahora, ¿verdad? Y entonces nosotros queremos vivir aquí y ahora, y queremos todas las recompensas aquí y ahora, y queremos que todas las bendiciones sean aquí y ahora. Pero vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que no puede ofrecer esto. Así que nosotros debemos de concentrar en nuestro corazón en el plan de Dios para la eternidad, no el plan maravilloso para la vida. ¿Sale? Y para esto vamos a ver Juan 3, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto?
Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís vuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Amén. Hasta ahí. Ya después cambia la historia. Después de esto vino Jesús con sus discípulos. Ok, hasta ahí es la historia y la plática de Jesús con Nicodemo. ¿Cuál era la situación? Los que han leído este pasaje y conocen la situación de Nicodemo, Nicodemo era un hombre principal, aparece varias veces en la historia de la Biblia. Es un simpatizante de Jesús, al parecer se convierte, y después lo vamos a ver que pide el cuerpo de Jesús para ser sepultado, y aunque él pertenece al grupo que toma las decisiones en Jerusalén, él tiene un aprecio especial por Jesús. Él sabe que va a ser juzgado si viene a platicar con Jesús, porque nadie de los principales sacerdotes quería una relación con Jesús, puesto que era como su oponente. Sin embargo, al venir de noche, él logra, no es como en nuestro tiempo, ¿no? En aquel tiempo de noche era de noche de verdad, súper oscuro, no había lámparas en las calles, no había nada, entonces era fácil escabullirse, como en los pueblos antes, ¿no? Yo me acuerdo cuando íbamos a casa de mi abuela, allá en Oaxaca, en el pueblito, no había luces ni en las casas, ni en ningún lado. Usaban una lamparita de aceite que le llamaban bruja, y la bruja vivía en la casa, pero era la lámpara, ¿no? Era la lámpara. Entonces, salías y no podías ver el rostro de la persona, a menos que hubiera luna, y las estrellas, era algo hermoso, un espectáculo, ¿no? Ahora con la luz no se aprecia esto, pero así en aquel tiempo Nicodemo salió y se escabulló entre las tinieblas, y llegó con Jesús, y empieza esta plática. A mí me llama mucho la atención. Primero, tenemos que entender, Nicodemo era un hombre religioso que amaba a Dios sinceramente, que había reconocido que Jesús tenía algo. Era un hombre que cumplía la ley y que tenía un corazón bueno, pero sus creencias estaban equivocadas. Sus creencias estaban equivocadas. A él le habían enseñado que si él guardaba la ley y hacía todas las cosas bien, Dios le iba a dar mucho dinero. Y en verdad era un hombre rico también. Todos los funcionarios eclesiásticos de aquel tiempo era gente rica, ¿sí? Entonces, él pensaba que guardando la ley, pues ibas a prosperar en todos los sentidos también. Pero cuando escucha a Jesús, cuando ve los milagros que hace Jesús, él empieza a tener una duda.
al ver que Jesús, a pesar de todo lo criticado que es, todos los intentos que tienen para matarle, para hacerlo caer en un error y tratar de que él pueda resbalarse por ahí y apresarlo para matarlo, ve cómo Jesús con preguntas sigue avergonzando a quienes le preguntaban, pero sigue firme en el propósito que tiene. Entonces empieza a dudar Nicodemo y dice: ¿quién será este hombre? ¿Qué tendrá? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta tenacidad? Pero además, ¡wow! Nunca habíamos visto milagros así. Porque sí había milagros, pero no así. No sé si recuerden una vez que Jesús sanó a una persona y el sacerdote dijo: vengan otro día a ser sanados, o que se haga un milagro con ustedes, porque el día sábado. O sea que sí se podía hacer milagro, pero el sábado no, porque era el día de reposo. Entonces quiere decir que había sanidades. ¿Recuerdan aquel hombre que estaba en aquel pozo, que bajaba un ángel y cuando alguien llegaba a tocar el agua era sanado? Ya había milagros. Sí, ya empezaba a haber una expresión de milagros después de un silencio de Dios. Según teológicamente, algunos conocedores, estos milagros empezaron a hacerse como una preparación a la entrada de Jesús, porque a su nacimiento empieza todo esto, ¿sí? Antes del nacimiento de Jesús no tenemos registro, pero empieza a haber milagros, pero como los que empieza a hacer Jesús, no hay. Y entonces Nicodemo dice: no hay milagros como los que hace este hombre. ¿Quién será este hombre? Ahora, póngase a pensar, es la primera reflexión. Usted tiene una buena religión. Usted y yo tenemos buena religión. Yo soy celoso de mi religión en el buen sentido. Yo predico que a mí no me gusta la religión, pero pertenezco a una. En el sistema en México pertenezco a una religión. ¿A qué religión pertenezco? Pero en específico, a la bautista, ¿sí? Soy de la religión bautista y de manera general soy de la religión cristiana. O vamos a decir que se nos denomina como cristianos, pero en lo personal yo soy bautista, ¿no? Y entre los bautistas sabemos de muchos, los que creen y los que no creen. ¿Sí? Están los bautistas, que primero son bautistas antes que cristianos, y los que son cristianos y que toleran ser bautistas. Entonces, pero yo en lo personal, por la enseñanza, por la base doctrinal bíblica, soy bautista de convicción. No estoy de acuerdo, y mire que estamos filmando, no estoy de acuerdo que la tradición bautista se haya comido la verdad de Dios. Y no estoy de acuerdo que los formalismos bautistas hayan destrozado la armonía de Dios. Y yo he trabajado en romper esas tradiciones y esas cosas raras, pero que ni siquiera son bíblicas. Pero sí, el mensaje de Dios es claro, y estoy seguro que un buen bautista, cristiano primero y luego bautista, va a practicar correctamente los principios bíblicos que los bautistas un día imprimieron sacados de la Biblia, ¿no? Ok. Entonces, me doy cuenta que Nicodemo tenía muy buena religión, estaba convencido que era lo mejor, pero al conocer a Jesús se dio cuenta que a lo mejor estaba mal. Si usted y yo tenemos buena religión y no conocemos a Jesús, estamos en un problema. Pero si no es Jesús el centro de nuestra vida, estamos en un problema. ¿Por qué estamos en un problema?
por la plática que tuvo Jesús con Nicodemo, que le hace una revelación. Le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De dónde está hablando? ¿De la tierra o de la eternidad? ¿De dónde? Dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿En dónde tiene que ver el reino de Dios? Ok, es una buena pregunta, ¿verdad? Dice: tienes que nacer de nuevo. Jesús proclamó y dijo: el reino de Dios se ha acercado. Pero si el reino de Dios se ha acercado y no nazco de nuevo, no lo voy a ver. Entonces yo tengo que ver el reino de Dios aquí, porque el reino de Dios se acercó. El reino de Dios está a mi disposición. El reino de Dios es algo que yo puedo tener. Pero si no experimento un nuevo nacimiento, no lo voy a ver. Y así hay muchas personas en las congregaciones. Están en la congregación, tienen muy buena religión, tienen pastores guapísimos como yo. No se crean, nomás soy guapo, guapísimo no. Ok, entonces tienen lo mejor que pueda haber, pero no han visto el reino de Dios. ¿Por qué no han visto el reino de Dios? Porque no han nacido de nuevo. Los años que yo pueda tener en una iglesia no son garantía de que yo haya nacido de nuevo. El hecho de que yo tenga parientes que toda la vida han estado en la iglesia no quiere decir que yo haya nacido de nuevo. El hecho de que mi mamá ore por mí no quiere decir que yo haya nacido de nuevo. Entonces, el nuevo nacimiento, todas las personas lo deben de experimentar para poder ver el reino de Dios. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hágase una pregunta: ¿he nacido de nuevo realmente? ¿Yo he nacido de nuevo realmente? ¿Pero qué es nacer de nuevo? ¿Qué es experimentar un nuevo nacimiento? Y esa misma pregunta se hizo Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo? ¿Cómo? Hemos nacido de nuestra madre, y Nicodemo, siendo viejo, dice: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Con la autoridad le habla Jesús a Nicodemo, porque Nicodemo era un sacerdote, ¿verdad? Le dice: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el cielo, en el reino de Dios. Ahora está hablando de entrar al reino de Dios. La primera fue ver el reino de Dios, y la otra es entrar al reino de Dios. Son dos cosas diferentes. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero el que no nace de agua y del Espíritu tampoco va a poder entrar al reino de Dios. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar al reino de Dios. ¿Sí? Ok. Agua y del Espíritu. Agua y del Espíritu. Para el judío, el agua estaba relacionada con el bautismo, realmente. Mucha gente ha querido hacer, los que están en contra de que el bautismo salva, dicen que esto no se refiere al bautismo. Los que dicen que el bautismo salva, pues están enfocados que el agua y el bautismo es el que salva.
No, pero ninguno de los dos tiene la razón. La verdad es que sí está hablando del bautismo, pero un bautismo de arrepentimiento, como el bautismo que proclamaba Juan. Decía, Juan el Bautista decía, vengan y bautícense, arrepiéntanse, ¿sí? Por el perdón de sus pecados. Entonces, antes de que Jesús llegara, había un bautismo para mostrar que había un gran arrepentimiento. Y entonces la persona que se bautizaba en público estaba reconociendo que era una persona pecadora, que había hecho mal, que había burlado, lo que sea. A Juan se le acercó un soldado y le dijo, ¿y qué voy a hacer yo como soldado? Le dijo, confórmate con tu sueldo, no recibas mordida. Ya había mordida en aquel tiempo, ¿no? Dice, no recibas mordida, confórmate con lo que tienes, trata bien a las personas y así hay personas que están llegando a arrepentirse. Y Juan estaba molestando a un personaje porque estaba viviendo en pecado, y Juan le decía y esta persona hasta lo mandó matar, ¿no? Y estoy haciendo algo que no debe hacer nadie en un culto. Se me olvidó apagar mi... Pero si alguien me ayuda a contestarlo, por favor, gracias. Entonces, el asunto es que Jesús le está diciendo, tienes que arrepentirte. El que no se arrepiente no va a poder ver el reino de Dios. El que no nace de agua, se refiere al agua en ese sentido de el arrepentimiento. Por eso Juan no quería bautizar a Jesús. Mire, donde no hay arrepentimiento, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. Yo puedo pedir perdón, sí. ¿Usted ha pedido perdón sin arrepentimiento alguna vez? Por estar bien con el hermano, si no, no me dejan servir, ¿verdad? Brother, perdóname, pues ya, ¿no? Órale. Chido, somos cuates, órale. Ay, pero no lo soporta, no te creas. Y entonces cree uno, bueno, yo ya cumplí, ya pedí perdón, ¿no? Pero no está hablando de un mecanismo solamente, no está hablando de una fórmula. Está hablando de nacer. Está hablando de algo que brota del ser. Y entonces el arrepentimiento tiene que ser algo claro y verdadero. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es sentir mucho dolor por lo que estoy haciendo. Ese es un verdadero arrepentimiento. Sentir mucho dolor por lo que estoy haciendo y tomar la decisión de abandonar aquello que estoy haciendo. Reconocer que ofendí a Dios. Reconocer que estoy ofendiendo con quien estoy cometiendo la maldad. Y entonces inmediatamente abandonar o reparar el daño. Eso es arrepentimiento. Hay mucha gente en las congregaciones que no ha experimentado nunca un arrepentimiento, sino un tecnicismo nada más. Voy a la iglesia, está bien. Pídele perdón por tus pecados. ¿Sabes? Sí, Señor, perdón mis pecados, amén. Entra a Jesús a mi corazón, éntrale, tú. No te limites, éntrale. Y entonces tenemos un montón de gente que ha confesado a Jesús, pero que no se ha arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Pero ¿sabe qué? Lo más peligroso es
que no puede entrar al reino de Dios. ¿Y por qué del Espíritu? Dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Porque dice la Escritura que en el momento que una persona se arrepiente y entonces permitimos que Jesús haga su obra en nosotros, nos regala de su Espíritu. Y eso es una experiencia que no necesariamente tiene que ser física o mística, sino por fe. Y es la experiencia de nacer de nuevo, de ese impulso que no sabemos de dónde llegó y que nos hace sentir en un principio miserables por la vida que hemos llevado, pero al mismo tiempo aliviados de saber que Dios nos ha perdonado. Dice que el Espíritu nos convence de pecado, de maldad y de juicio, pero también es nuestro ayo, es nuestro Padre, nuestro guía que nos va a llevar por buenos caminos. Entonces, yo necesito experimentar ese arrepentimiento para que Dios me regale su Espíritu y que entonces yo pueda entrar y por ende ver, ¿sí? Y entonces yo voy a experimentar ver el reino de los cielos aquí y entrar allá. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. No te arregles con lo que estamos hablando, dice. No estoy hablando de religión. Estoy hablando del Espíritu. Y de lo que es del Espíritu, Espíritu es. Estamos hablando de eternidad, le está diciendo Jesús a Nicodemo. Ponte las pilas, carnal. No estamos hablando de la carne. Estamos hablando de la eternidad. Del cielo, lo que llamamos nosotros cielo. Ahora la pregunta es, si tú y yo nos morimos ahorita, que cae un meteorito y ¡pah!, se acaba la iglesia, o vienen los de ISIS y echan una bomba aquí a los cristianos y nos morimos todos, qué trágico vengo, ¿eh? ¿A dónde nos vamos? Lo bueno es que de los niños es el reino de los cielos. Ella está segura. ¿Y de los grandes? ¿A dónde voy? Realmente he experimentado el arrepentimiento y tengo la plena seguridad de que voy a ver el reino de Dios y dejar los tecnicismos. Esto es un asunto del Espíritu, no es un asunto de emociones, no es un asunto de decir, sí, yo creo eso. No, estamos hablando de arrepentimiento, de dolor por lo que hago, por lo que hice, y no querer hacerlo nunca más. No te asombres de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes a dónde va. Está diciendo, no trates de entenderlo, hazlo. No trates de entenderlo, hazlo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís vuestro testimonio. Si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Y entonces le hace una revelación. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Dice, el que te está diciendo esto es porque ya estuvo en el cielo y sabe que nadie puede entrar al cielo si no hay un verdadero arrepentimiento. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, bueno, ya es histórico, ¿verdad? Cuando estaba muriendo la gente, Moisés levantó la serpiente en el desierto y el que miraba a la serpiente no moría. Dice, así es necesario que se levante el Hijo del Hombre, hablando de la crucifixión. Dice, pero todo aquel que cree
va a tener que tenga en él vida eterna. Fíjense los pasos otra vez. Dice, no es suficiente ir a la iglesia, eso es lo que está diciendo. No es suficiente ser religioso. No es suficiente pertenecer a la más prestigiada. Qué bueno que está en la más prestigiada. Qué humildad, ¿verdad? Qué bueno que está en un buen lugar, pero no es garantía. Qué bueno, pero no es garantía. Dígale a su vecino, qué bueno que estás aquí, pero no es garantía. Qué bueno que estás aquí, pero no es garantía. Segundo lugar, el arrepentimiento es necesario para ver y entrar. Para ver en la tierra y entrar en la eternidad. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Porque entonces caemos en las confesiones y en las indulgencias y en las rezadas, pero nunca experimentamos un arrepentimiento genuino. La penitencia, hablando del dolor, que es la penitencia, del dolor real, esa es una penitencia. El saber que hice mal. Entonces yo me convierto en un penitente. Estoy cumpliendo una pena que nace de adentro, del dolor, de la situación que estoy viviendo o que he estado viviendo. Y entonces mi arrepentimiento provoca que yo deje esa vida. Por eso Pablo dice que debemos de abandonar toda la vida que llevamos antes, dice borracheras, adulterios, homosexualidades, todo esto, dice, y eso fueron ustedes antes, pero ahora ya no son. El arrepentimiento provoca una transformación de vida, y a eso, cuando el Espíritu Santo viene, le llamamos el nuevo nacimiento, la transformación de vida. Y entonces el único que puede hacer eso es el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso dice, el que en Él cree va a tener vida eterna en Él, y habla de la eternidad. Y entonces podemos entender el versículo más famoso de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok, pero entiéndalo bien. La razón por la que Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario arrepentirse, abandonar el tipo de vida y empezar una nueva etapa, ¿cuál es la razón de esto? El amor de Dios. La palabra ¿por qué? Pegadita, es la razón. La razón es que ama a Dios al mundo. La razón es que Dios te ama y no quiere que sigas viviendo tan miserablemente. La razón es que me ama y no quiere que siga siendo yo un simple chango del mundo. Porque mi comportamiento es de animal, no tomando en cuenta a Dios. Hablo de mí, de mí. Entonces, pero Dios me ama porque Él no quiere que yo, Jorge, viva así. Y para que yo no viva así, ya no quiere que esté matando animalitos ni echándole la culpa a nadie. Que su Hijo unigénito vino a la tierra para que yo crea en el plan que tiene Él. Para que ya no me pierda, porque mi vida anda perdida. Sin Cristo, sin Dios, mi vida anda perdida. Aunque tenga iglesia, aunque tenga pastor, mi vida anda
perdida si no me he arrepentido y no he abierto mi corazón para Dios. Y mi destino final, eternal, es el infierno de llamas, de fuego, donde el gusano no muere, así dijo Jesús. El verdadero infierno, no el de la televisión. Dice, donde el fuego no cesa. Porque nosotros, ¿se acuerdan? Somos seres espirituales destinados para vivir en la eternidad. ¿Y en qué eternidad voy a vivir? No se conforme por venir a la iglesia, Si no ha nacido de nuevo, está perdiendo su tiempo. Y se está engañando a sí mismo. A lo mejor por eso ya no vienen los miércoles, Y esto es relevante, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por los bautistas. Ahí dice por los bautistas. No, por los pentecostés, por los católicos, por los mormones, por el pastor que está simpático. ¿Por qué? Por Él. Para que la salvación sea por Él, por Jesús, por Jesús. El que cree en Él, no en los bautistas. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, ya para qué se emociona, ya está condenado. No va a ser condenado, ya está condenado. Y porque ya está condenado, nosotros tenemos que hablar de Dios. Y entonces el plan maravilloso para tu vida se acaba. Porque cuando empiezas a hablarle de Dios a la gente, empiezas a tener enemigos a veces. Empiezas a tener opresión. Puedes tener problemas en tu trabajo. Puedes tener problemas con tu familia, con tus amigos. Pero entonces es cuando voy a ver el reino de Dios. Porque a mí me urge que esta gente entre al reino de Dios. Entonces hay que ver el reino de Dios, porque vamos a entrar al reino de Dios. Quien no ve el reino de Dios en la tierra, no va a experimentar entrar al reino de Dios. Por eso es necesario ver el reino de Dios para entrar al reino de Dios. Si tú eres un creyente corrientillo, sí creo, está bien, pero no me meto en broncas. No estás viendo el reino de Dios. Eres un creyente corrientito, similar. Eres un símil. Pero el verdadero creyente ve el reino de Dios. Lo va a ver en la oposición, lo va a ver en el enfrentar situaciones, no le interesa. ¿Por qué? Porque está metido con el Señor. Va a ver el reino de Dios. Va a invertir en el reino de Dios. Va a ver las bendiciones de Dios. ¿Sí? Va a ver inclusive si llega a ver la muerte por el reino de Dios, lo va a disfrutar. Porque sabe que tiene su llave para entrar al reino de Dios. Amén. Va a ser su nueva naturaleza. Su nueva naturaleza es servir a Dios. Nadie me tiene que obligar. Sí, es mi naturaleza. Es mi naturaleza. Dice, el que no cree, ya está condenado. O sea, ya ni... Mi hijo, pórtese bien, no se va a decir que se condene. No, ya está condenado. Ya está condenado. Porque no ha creído en la autoridad del unigénito Hijo de Dios. Eso significa el nombre. Porque no ha creído en la autoridad del Hijo de Dios. La autoridad que tiene para meternos al reino de los cielos. Y este es el juicio. Y aquí es el final de la meditación de hoy.
La luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Ya está aquí. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está nuestro amor? La luz ya está aquí. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está nuestro amor? Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, ¿qué? Odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero, y ahí está la esperanza, el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Que han sido hechas en Dios. ¿Sabe? Si yo le pudiera poner un título a esta meditación de hoy, yo le diría que se llama Arrepiéntete. Arrepintámonos. Arrepintámonos. Si no, esta congregación nunca va a ver el reino de los cielos. Y yo los voy a enviar al infierno a todos, porque no les he dicho que hay que arrepentirnos. Pero esta noche Dios nos está diciendo, arrepiéntete. Me está diciendo a mí, te está diciendo a ti. Arrepiéntete. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si hay arrepentimiento, entonces vamos a poder ver el reino de Dios. Es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de eternidad. Es cuestión de eternidad. No es que si me condeno, ya estoy condenado. Y por eso es mi Salvador Jesús. Me está salvando de la condenación. Cierra tus ojos, medita en Jesús, meditemos si en realidad hemos experimentado un verdadero arrepentimiento. El avivamiento de la iglesia es cuando experimentamos el arrepentimiento, el dolor de saber que nuestra vida ha ofendido a Dios en todos los sentidos. Y es tiempo de empezar. Padre, perdónanos, Señor, porque a veces por ignorancia hemos vivido ofendiéndote todo el tiempo, a pesar de tener conocimiento de tu palabra. Y peor, perdónanos los que sabemos bien la Biblia y que aún así, Señor, hemos dejado a un lado tu verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos traiga el arrepentimiento. Que nos muestre que en realidad, Señor, podemos ver el reino aquí en la tierra. Señor, no queremos tomar a la ligera más tu verdad. Pídele perdón a Dios ahí en tu lugar, pero un genuino perdón, donde el arrepentimiento es el baluarte que te lleva a la comunión con Dios. Si ya estuviste en el Señor y anduviste en malos caminos,
La misericordia de Dios todos los días es nueva. Solo quiere tu arrepentimiento genuino. No quiere que te sientas cómodo. Quiere que nos sintamos incómodos, que volvamos nuestro rostro a Él. Padre, aquí estamos. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y conoces realmente, Señor, lo que hay en él. Si has encontrado arrepentimiento, Señor, derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu. Pues la autoridad de Jesús ha llegado a nuestra vida. Creemos en su resurrección y creemos en su poder restaurador. Y lo tomamos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El reino de Dios es para verlo. Y la eternidad de Dios es para vivir en ella. Amén. Si no hay arrepentimiento, no hay lo demás.